La 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Suenan las alarmas antiaéreas en varios puntos de Israel, entre ellos el área próxima al Mar Muerto y la ciudad de Jerusalén. Allí se han oído más de media docena de explosiones que corresponderían a ataques iraníes interceptados. Fuera del espacio aéreo israelí, Estados Unidos y Reino Unido habrían logrado derribar más de 100 drones. Por el momento solo se conoce que un niño de 10 años se encuentra en estado crítico tras ser herido por metralla durante el ataque, según informa el Servicio de Emergencia de Israel. Varios países de Oriente Medio han cerrado su espacio aéreo ante esta ola de disparos que Teherán ya venía anticipando como respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco, Siria, a principios de mes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso a los ciudadanos, ha asegurado que están preparados para este tipo de amenazas. Nuestra defensa está desplegada y estamos preparados para cualquier escenario, tanto defensiva como ofensivamente. Tengo un principio claro: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos ante cualquier amenaza. Israel planea dar una respuesta significativa al ataque iraní. El gobierno de Irán ha invocado a través de su misión ante la ONU la Carta de Naciones Unidas, concretamente el artículo 51, para justificar ese ataque contra Israel, considerando como legítima defensa, aunque da a entender que su respuesta ya ha concluido. Pero advierte que cualquier país que permita el uso de su espacio aéreo o territorio para llevar a cabo ataques contra suelo iraní recibirá una contundente respuesta. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden, tras reunirse con su equipo de seguridad nacional, ha subrayado que el apoyo de Estados Unidos a Israel frente a Irán es férreo. De vuelta a España, el buen tiempo y las altas temperaturas han llegado para quedarse al menos unos cuantos días más. Lo ha explicado en COPE el experto climático Jorge Olcina. Una semana de una primavera avanzada, con temperaturas muy agradables. Es verdad que ya no van a ser tan altas como las del fin de semana, pero van a seguir siendo temperaturas muy agradables, por encima de lo que tendrían que ser para el mes de abril, ya digo, en todo el centro, el sur, el este peninsular, en Canarias también. O sea, una semana, pues eso, más propia, como digo, de un mayo avanzado, la que nos espera, que de un mes de abril, ¿no? Este domingo las temperaturas estarán entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en Canarias y en el norte peninsular. Y el juez ha decretado el secreto de sumario en el triple crimen de Chiloeches en Guadalajara. Los 3 cuerpos encontrados la pasada madrugada, después de que se declarase un incendio en su vivienda, presentaban heridas de arma blanca. Ana Huertas. Lo último que han confirmado desde la investigación es que los 3 cuerpos, un matrimonio de 52 años y su hija de 22, presentaban signos de violencia, en concreto heridas de arma blanca. Fueron los bomberos los que, tras acceder la madrugada del sábado a la vivienda después de recibir una llamada de aviso de incendio, encontraban los 3 cuerpos sin vida. Marcos Cascajero es el alcalde en funciones de Chiloeches. Desde el Ayuntamiento de Chiloeches hemos tomado la decisión de decretar 2 días de luto oficial, y en el que hemos decidido también que mañana a las 12 de la mañana pues que guardemos un minuto de silencio en repulsa o rechazo a los hechos acontecidos. Todas las líneas de investigación continúan abiertas. Entre ellas, los agentes investigan al otro hijo del matrimonio, que fue quien al parecer llamó al 112 tras declararse el incendio, y también a la expareja de la hija, sobre el que recaía además una orden de alejamiento. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Los 3 equipos españoles que siguen en Champions no fallan en sus partidos de Liga. Nacho Camuñas. El Atlético de Madrid daba inicio a la jornada de este sábado en un duelo directo ante el Girona. Los de Simeone han superado a los de Michel por 3-1 y se consolidan en la 4ª plaza. El Real Madrid también ha sumado 3 puntos, esta vez por la mínima ante el Mallorca, con un gol de Tchouaméni, y están más cerca del título de Liga. Y el último partido de este sábado, Cádiz 0, Barça 1. 3 puntos más para los de Xavi, que hablaba así de la vuelta de Champions del martes ante el PSG. El martes es un caro cruz. Está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo. Un equipazo. Será una guerra futbolística
día muy importante el martes. Por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Montjuïc y que disfrute, que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinal. El sábado se ha completado con el empate a 0 entre el Rayo Vallecano-Getafe, una jornada que continúa este domingo con estos partidos: Las Palmas-Sevilla, Granada-Alavés, Athletic-Villarreal y Real Sociedad-Almería. Además, 2 citas destacadas para cerrar la semana. A las 2 de la tarde, final del Campeonato de Europa de Bádminton, donde Carolina Marín buscará su 7º título continental ante la británica Kirsty Gilmour, que compite con Escocia en el torneo. Y a las 9 de la noche, Gran Premio de las Américas en MotoGP. Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, ¿qué tal? Son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. ¡La Noche con el Grupo Risa! Ya estamos aquí de vuelta después de escuchar lo que hay por ahí. ¡El Grupo Risa! Haciendo camino al ritmo de la madrugada de este 14º día del mes de abril. Sí, señor, radio de alta madrugada, ritmo, fiesta, Saturday Night, COPE. Y como se corresponde con esta banda horaria y para no liar a la gente, ya sabéis lo que viene ahora. Sí. Aplíquense la crema antiarrugas de la radio. Miren por el retrovisor y sean jóvenes. ¡Shurero! Y aquí estábamos, los que estábamos más desde Santa Coloma de Gramanet, o sea, Santa Coloma en la red de Gramanet. Aquí está. Señor Pontes, José Manuel Pontes, buena madrugada, querido amigo. Buenas madrugadas, buenas noches. Buenas noches. Ya estamos en la hora vintage, queridos niños. Vamos todos sentados en vuestros pupitres y tomar apuntes del pasado. Bueno, distinguidos niños, ¿de qué queréis hablar hoy? Vamos a hablar de Superman. Superman, el de los cómics, Superman, el de las series de televisión, Superman de las películas, el de la cultura popular, el de los disfraces, el de Miguel Bosé. Sí, también. Sí, el de Ruiz Mateos. También, el de Ruiz Mateos, sí. Ay, sí, son dos mierdas. ¡Queremos justicia! ¡Rifone! Bueno, pues nada, ya puedes empezar, Pontes, porque tienes aquí un chorongo que contar importante. Sí, qué bonita introducción. Arrancamos. Adelante, José Manuel. Pues Superman es un personaje que crearon Jerry Siegel y Joe Shuster en 1933 y vendieron a la editorial que editaba Detective Comics por $130. La primera vez que se publicó Superman se supone que fue en el año 1938 en la portada de un número de Action Comics en el que salía un señor arramplando con un coche. Pero hay una diferencia entre que de personas que dicen que empezó a publicar en abril y otras que en junio. Muy dramática esta diferencia, ¿eh? Sí, no hay mucho, pero hay gente que incluso se pelea por decir que no, que es abril, y otra que dice no, es junio. Estamos hablando de cómics, ¿no? Sí, estamos hablando de cómics. Coge el cómic, en la primera página arriba a la derecha te pondrá la fecha y el precio. Vamos a decir... Claro, joder, estamos aquí discutiendo sobre... La cosa es que la portada de ese número de Action Comics pone que es de junio, más que nada porque la distribución entonces se hacía unas semanas antes del mes correspondiente en portada. Ah, vale, o sea, nos hemos quedado igual, nos da exactamente igual. Exactamente igual. Lo que me ha quedado claro es que la primera edición fue durante la Guerra Civil Española. Exacto, aquí se vendía. Exactamente. en las trincheras, sí. Eso es. Se pasaban las revistas los combatientes como si fueran cigarrillos, ¿no? Qué bestias. Bueno, no vamos a entrar en el mundo de los cómics de Superman porque eso daría como para 5 o 6 programas, pero sí que lo vamos a hacer en las producciones audiovisuales del personaje. Esto que estamos escuchando es del año 1940, 40-41.
Y esta se supone que es la primera serie de animación para el cine. Correcto. De Superman, que le debemos a los estudios de los hermanos Fleischer. Sí, correcto. El mejor estudio de animación que había en Estados Unidos. Disney estaba en la costa oeste y Fleischer estaba en la costa este. Los hermanos Fleischer no son Guillermo Fleischer y Javier Fleischer. No. Fueron los creadores de Betty Boop. Y también son los responsables de hacer que Superman volase, porque al principio Superman no volaba, Superman pegaba saltos muy grandes. Yo no sé por qué decidieron que sería más conveniente que volase, pero la verdad es que visualmente quedaba mejor que volara, porque los saltitos que hacía parecía como si fuera así un poquito. ¡Ay! Un poquito homosexual. Sí, unos saltitos así. Visualmente no quedaban bien. Bueno, estamos hablando de serie de animación, con lo cual aquí hay que hablar de los actores de doblaje, que en aquella época pues eran los mismos que hacían los seriales de Superman en la radio. Y aquí en España, ¿quién dobló el serial este de Superman? No, aquí no hubo serial de Superman. Aquí no, estábamos en la posguerra, o sea, acababa de terminar la guerra del 39. La gente no tenía ni para comer, para ver quién doblaba a Superman. Bastante teníamos con lo que teníamos. Con la cartilla de razonamiento. Y sin embargo, actores de doblaje en España, estaban todos trabajando y levantando el país. Estábamos con la cartilla de razonamiento y sin embargo en el Palacio del Pardo se estaba debatiendo quién iba a doblar a Superman. ¿Por qué me has puesto aquí que esta serie está considerada la mejor serie de animación de todos los tiempos? Si tiene que tener más años que Hilo Negro. Pues es la mejor en cuanto a animación y en cuanto a estructura, en cuanto a guión, catalogada como mejor serie de animación de todos los tiempos. Además de la más cara. Vamos al año 1948. Estamos escuchando ahora la primera serie con imagen real de Superman. Es decir, ya no estamos hablando de animación, sino de señores de carne y hueso que se disfrazaron, se pusieron las mallas para interpretar al héroe de Krypton. En este caso, un señor que se llamaba Kirk Allen, ¿no? Correcto. ¿Este tipo era fortote o era como los Superman de la época que más bien no y tenía que disimular la panza? Como le pasaba. Tenía buena planta, era fuertote. Al parecer a este tío le pasaron cosas que inauguraron lo que se vino en llamar la maldición del hombre de acero. Porque después de protagonizar Superman, creo que no se comió un rosco nada más, ¿no? No, nada más, pero esto también murió de muerte natural en 1999. O sea, no se le cayó nada encima. No. Un año después, en el año 1950... tenemos una cosa que se llama Atom. El hombre átomo contra Superman. Vale. Esto sigue siendo otra vez señores de carne y hueso que se disfrazan. Se considera la segunda temporada de la serie anterior. Vale, y aquí ya sale también un malo malote tipo Lex Luthor, pero no era Lex Luthor, era otro señor. No, era Lex Luthor. Lo que pasa es que Lex Luthor aparecía también como el hombre átomo. Es curioso porque en estas producciones los efectos especiales eran, pues os podéis imaginar, estamos hablando de los años 50, de la época, no había efectos especiales. Entonces, ¿qué hacían cuando Superman tenía que volar? Directamente lo dibujaban. O sea, salía el señor de carne y huesos, pasaba por detrás de, no sé, de una cabina de teléfonos, de un edificio, de un árbol o lo que fuese, un coche, y entonces el siguiente plano que se veía era salir de ese coche, de esa cabina, de ese árbol, de lo que fuese, un dibujo de Superman volando. Un dibujo animado. Lo ves ahora y es una combinación un poco ridícula. Yo no sé si en aquella época a la gente le molaría o no le molaría, pero el caso es que colaba bastante. Curioso de ver. ¿Estas series están disponibles en algún sitio, las que hemos nombrado hasta ahora? Pues están en Dailymotion, están gratuitamente. Dailymotion, sí, que es una especie de YouTube, pero más pequeñito, ¿no? Correcto. Vale, tenemos aquí la de Superman y los hombres topo del año 51, pero me la voy a saltar. The Adventures of Superman. Esto es el año 52. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan... ¿Cómo molaban estos locutores americanos de los años 50 y 60? Ahí, Superman. And the American way. American way. En esta serie ya podemos ver a un señor que se llama Josh Reeves. Esta fue la primera para televisión. ¿Este Josh Reeves tiene algo que ver con Christopher Reeves? No, y ahora sabéis por qué. No, es que es curioso porque hay una historia de estas de TikTok que cuando la estás viendo te das cuenta de que es un fake, en la cual dicen que el primer Superman, que no lo fue, pero bueno, el primer Superman famoso de la televisión fue Josh Reeves, que a su vez era el padre de Christopher Reeves, que fue el segundo Superman famoso, el primero del cine. El hijo de Christopher Reeves era Keanu Reeves. Keanu Reeves, ese era. Vivimos de una milonga. Me parece que eso no está absolutamente nada documentado ni es verdad, ¿no?
No, nada. Vale, nada, George Reeves es un señor que también estaba fuertote y tal. Yo creo que es la primera cara conocida de Superman. Además, se conservan registros bastante bien documentados de esta serie. De hecho, la editaron en un pack cuando sacaron las películas de Superman, las reediciones con el metraje del director, del Richard Donner, de la segunda parte. Sacaron un DVD con toda esta serie y la verdad es que estaba interesante de ver. Pero George Reeves sufrió también lo que llaman la maldición de Superman, porque después de hacer esto no consiguió trabajo tras la finalización de la serie. Y murió de un tiro en la cabeza en el año 1959. Pues se confirma que sufrió la maldición, entonces. Pues vamos. Pobre criatura. Esa es la cosa, que aún existe la duda de si se lo dieron o se suicidó. ¿Cuál es la versión de la policía? Que se suicidó. La otra prensa. que estaba, no, la otra es que el disparo se produjo dentro de una fiesta. ¿La ruleta rusa? Eso ya no lo sé. Vamos a dejarlo ahí, vamos a saltar al año 1966. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar el edificio más alto de un solo impulso. Bien. Vean hacia el cielo. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Estas son las nuevas aventuras de Superman. Esta es la serie de animación, la segunda serie de animación que se hizo para televisión. Vale, o sea, esta es animación. Vale, esto es animación. Vale. ¿Esta serie la hemos llegado a ver aquí en España en algún momento? En algún momento en los años 80. Yo la que sí que recuerdo es esta otra, la de los superamigos. Superman, la Mujer Maravilla, Batman y Robin, Aquaman, Volcán Negro, Samurai, Jefe Apache, El Dorado. Juntos forman la mayor fuerza del bien, dedicada a preservar la justicia entre la humanidad. Bueno, ahora estamos acostumbrados a escuchar hablar de la Liga de la Justicia, de una reunión de superhéroes, pero no es una idea nueva, es una cosa bastante antigua, como podéis escuchar, porque esto es del año 1973 y ya se juntaban varios superhéroes para formar un equipo fantástico. Lo que pasa es que no se les pudo llamar Liga de la Justicia, ¿por qué? Por una cosa curiosa. Porque Hanna-Barbera no lo veía bien. Hanna-Barbera fue la que produjo la serie de animación y en aquel momento estaba la guerra de Vietnam y no veían muy claro eso de llamarlo la Liga de la Justicia. Bueno, pues le podría llamar, pues para que nos enteremos aquí, yo que sé, el All Stars. Sí, no, lo llamaron los Superamigos. Los Superamigos. Yo creo que esta serie ¡Los Superamigos! La ha llegado a ver en algún momento en televisión, en estos huecos tontos que tienen las autonómicas que de repente te lo plantan ahí. No sé si os habéis fijado en la música de la intro. Superman, la Mujer Maravilla. Tiene ciertas reminiscencias a la versión original de la música de la Batalla de los Planetas. O sea, si aquí decimos ahora Superman, sí, la Mujer Maravilla, Aquaman, Batman y Robin, y no sé quién se llamase, Cable Negro o algo así era. Cable Negro. Linterna Verde. Hay que hacer un día especial televisión huecos tontos. Todos los huecos tontos es muy bonito. Bueno, pues la razón por la cual estas dos sintonías se parecen tanto es que son del mismo autor. Es de un señor que se llama Hoyt Curtin, responsable de esta sintonía que nosotros aquí en España no la escuchamos tanto porque estaba eclipsada por la de Parchís. Esta sintonía se la voy a poner a Parrado un día, ¿eh? Sí, no, cuando aparezca un día se la tienes que poner. Vamos. Y ya nos vamos a plantar en el año 1978, que esto ya nos suena a todos muchísimo más, porque estamos hablando ya de las películas de Superman, del cine, las películas protagonizadas por Christopher Reeve y dirigidas la primera por Richard Donner y la segunda por Richard Lester. Bueno, esto la verdad es que es una historia curiosa, la contaremos dentro de un momento. Esta película, todos la hemos visto, no hace falta que entremos mucho en profundidad, pero sí un par de curiosidades, como que, por ejemplo, Christopher Reeve no era el protagonista absoluto de la película. O sea, el actor que encarnaba a Superman no fue cabeza del cartel. La cabeza del cartel me parece que fue primero Marlon Brando y después Jim Hackman. O sea, les cobraban más. Cobraban más que el propio Christopher Reeve, que además es un tío que todo el mundo coincide en afirmar que es el auténtico Superman, en el sentido de que era un tío que se preparó el papel de tal manera que podía interpretarlo prácticamente sin necesidad de efectos especiales, porque él en sí mismo era Superman. O sea, su pose, su forma de estar delante de la cámara le hacía auténtico hombre de acero, que todos teníamos en la imagen de los cómics, lo encarnó perfectamente. Y sin embargo, pues cuando llegó a la película, pues se lo tuvo que ganar a pulso. Y ya digo que en la primera y en la segunda creo que también
no estaba a cabeza de cartel, no era el considerado el actor principal. Y de hecho la mayoría del presupuesto de esta primera parte se lo llevó Marlon Brando, que además el tío vago no quería ni siquiera memorizar el papel y llegó a proponerle al director, que seguía un guión de Mario Puzo, el autor del Padrino, guión tan amplio que lo tuvieron que explitar en 2 películas. Bueno, pues le llegó a proponer al director que su raza, que la raza de Krypton, tenía que comunicarse telepáticamente para que así no tuviese que mover los labios y no tuviese que aprenderse ningún papel. ¡Qué maravilla! O sea, era un vago redomado y de hecho no se lo llegó a memorizar, porque lo que hicieron fue apuntárselo en cartulinas y se las iban enseñando según actuaba, porque el tío pasó olímpicamente de memorizar una línea, solamente quería llevarse la pasta y fuera. Y lo consiguió, más o menos. Muy bien. ¿Te imaginas esto en la radio, Whopper? Pues sí, es maravilloso, Sí, magnífico nuestro amigo Marlon. Oye, mal no le fue. No le fue mal. No lo hemos dicho, pero Brando interpretaba al padre de Superman, al padre biológico, y en total son 10 minutos lo que aparece en pantalla, o sea, nada del otro mundo, nada más. Será un rato. Y luego tenemos también a Jim Hammond, que lo he mencionado antes, que es el que hace de Lex Luthor, lo hace muy bien. Glenn Ford, que es el que hace de padre de Superman. Y Margot Kidder, que es la Lois Lane, la peor Lois Lane de toda la historia del cine. O sea, es que no he visto una tía que lo hiciera peor que esta. No puedo con ella, no la soporto. Bueno, esta película se estrenó en cines y fue una auténtica revolución. Como que yo quitarle eso de la crema antiarrugas de la radio, y ahora no sé si te haces mayor, porque yo me acuerdo de ir al cine cuando se estrenó. Bueno, es que esta película fue espectacular. Yo recuerdo que estaba absolutamente obsesionado con Superman, con el personaje, ya antes incluso de ir al cine, pero después de verlo en pantalla, se consiguió una cosa que se propuso Richard Donner desde el principio, y es que la gente se creyese que realmente un hombre podía volar. De hecho, el teaser de la película de Superman, el cartel que salió antes de conocerse ninguna imagen real de la película, tenía una frase abajo que decía: creerás que un hombre es capaz de volar. Y lo consiguieron, porque realmente los efectos especiales para la época eran muy ingeniosos. Se inventaron muchas técnicas completamente nuevas para dar vida al personaje y para hacer creíbles los efectos especiales. Bueno, de hecho, hay gente que se lo creyó. Mira Bob Marley, él podía volar por sí mismo. Y hubo mucha gente que perdió la vida también por esto, fuera de coñas. Es lo que te iba a comentar. O sea, hubo muchos chicos que esperando y con la esperanza de que apareciese Superman a salvarles, pues se asomaron a la ventana peligrosamente y acabaron estrellándose contra el suelo, porque realmente pues no había nadie que fuese a rescatarle. Bueno, como decía antes, esta película se produjo en el año 78, las siguientes del 80, pero se grabaron en realidad las dos a la vez. Como decía antes, el guión era súper extenso, era de Mario Puzo, y entonces decidieron dividir la película en 2 mitades, y había mucho de la segunda parte que se grabó al mismo tiempo que la primera y estaba dirigido por Richard Donner, pero los productores se cabrearon con Richard Donner y entonces decidieron quitárselo para la segunda parte, cosa que cabreó bastante a muchos de los actores. Sí. Entonces Richard Lester, que además me parece recordar que era ayudante de dirección o algo así de la primera película, o asistente, o ya estaba de alguna forma involucrado, se vio obligado a grabar un número determinado de secuencias para que él pudiese figurar en los créditos como director de la segunda película. Porque si no, la segunda película hubiese sido también dirigida por Richard Donner. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues eso, regrabar algunas escenas, cambiaron un poco el guión, se reutilizaron cosas de las que había dejado grabadas en Richard Donner e hicieron la segunda película. A pesar de todo este lío, la película es bastante digna, quiero decir, no es un subproducto de la primera. Igual no alcanza la misma calidad, pero es una película perfectamente potable, y además ya estamos hablando de un Superman que está asentado a nivel de cultura popular, porque la primera película fue un bombazo, y entonces ya cualquier cosa que nos pusieran de Superman, digamos que casi que nos valía sin discutir. No sé si me estoy dejando algo, Pontes. No, nada, de momento nada. Vale, hay una escena muy bonita de la primera película que es muy hermosa. Muy hermosa, sí. Que además es de las más espectaculares, que es cuando hacen estallar la presa Hoover. Lo que no recuerdo es en qué circunstancias la hacen estallar, si es porque se impacta un misil que le habían lanzado a Superman. Era un misil, el misil. Sí, vale, pues esa explosión de la presa, que además está muy bien hecha, está hecha con miniaturas y está muy lograda. Esos planos se vendieron después a la serie del Coche Fantástico. ¡Qué maravilla! Y salen en un capítulo del Coche Fantástico en el cual pues lo mismo también, estalla una presa e inunda un pueblo, y son exactamente las mismas imágenes, pero formateadas para televisión, con lo cual es como, se ve todo como mucho más estirado hacia arriba que en la versión cinematográfica. ¿Qué más cosas se pueden contar? Bueno, pues como mencionaba antes, hace como 15 años aproximadamente se consiguió recuperar lo que se ha venido a llamar el montaje del director de la segunda película, el de Richard Donner. O sea, pusieron a Richard Donner a montar lo que no le dejaron hacer cuando lo despidieron y pusieron en su lugar a Richard Lester.
Lo curioso de esta edición del director de la segunda película es que en ella podemos ver planos descartados de las primeras películas. Y es más, para conseguir la continuidad en alguno de ellos, tuvieron que utilizar pruebas de cámara. Y hay una escena en las cataratas del Niágara en la que sale Clark Kent antes de haber grabado incluso Superman 1. Y entonces es muy gracioso porque ves ahí a Christopher Reeve súper jovencito, todavía estaba sin ciclar. Hay que mencionar especialmente que este chaval se puso cachas de una manera completamente natural, o sea, levantando pesas, nada de tomar anabolizantes ni nada por el estilo. No hubo eufemianos. No hubo eufemianos. Entonces, en esa escena se van cruzando planos de Christopher Reeve de entonces, que ya estaba metido en el papel, es decir, estaba anchote, y un Christopher Reeve que acababa de conseguir el papel y que todavía no se había preparado físicamente. Y incluso las gafas llegan a cambiar. Está muy interesante verlo para los que somos aficionados al género. Y bueno, de la tercera y cuarta película, de la cuarta no vamos a decir nada porque la cuarta es absolutamente lamentable. Esa sí que es para olvidar. ¿Sí? El combate de la luna es para olvidarlo. Es una película de la cual reniegan todos. Y la tercera, la verdad es que está bastante curiosa. La tercera, ¿cómo se llama el humorista el monologuista? Richard Pryor. Richard Pryor es la estrella de la tercera película. Y está muy bien porque fabrican un supercomputador que para la época para nosotros nos parecía una cosa súper flipante. Y a día de hoy todavía no se ha conseguido hacer un ordenador de esas características que tomaba vida. Y bueno, la película al final pues es la lucha de Superman contra el superordenador, y al final acaba ganando Superman precisamente gracias a utilizar su ingenio más que su fuerza. Y para el beneficio de Oscar, con Margot Kidder en la tercera película casi no sale. Sí, salió lo mínimo mucho mejor además. Pero sí que salió, ¿cómo se llama la actriz esta? O'Toole, ¿puede ser? La de Annette O'Toole. Annette O'Toole, sí, que hacía de compañera de... Bueno, no, de la primera novia de Superman, ¿no? Lana Lang. Que, bueno, eso ya, luego si entramos en el tema de la serie de televisión, volveremos otra vez a hablar de Annette O'Toole. Lo hemos dejado en el año 1984, vamos a saltar de género porque en el año 84 se estrenaba la versión femenina de Superman. Ahí estamos. Di tú algo, Pontes, que me estoy quedando sin aliento. Supergirl, 1984. Ahí estamos, sí señor. Ahí. Helen Slater, muy grande. Está. Helen Slater, para ponerte en situación, es la novia de Michael J. Fox en la película El secreto de mi éxito. Grandísima película. Ahora lo que tocaría es estrenar Supertrans. ¿Supertrans? ¿Qué es eso? Oye, vale. Claro. Acaba de pillarlo, ¿no? ¿Por qué no la hacen ya, hombre? Supergirl, la verdad es que no funciona. No. Es que yo la he visto, pero no recuerdo mucho de esta película. Yo no recuerdo nada, tío. Es un pelín patética. ¿Sí? ¿Es patética? ¿Sí? A ver, en el sentido que Supergirl, por ejemplo, es rubia y Cara Danvers es morena. Y pero después vuela también y eso, ¿no? Sí, no. Si la cosa es que, por ejemplo, hay una escena en la que Supergirl se mete en una tubería y por el otro lado sale Cara Danvers. Sale ya vestida y morena, quieres decir. Correcto. Bueno, la película, según pone aquí la documentación, fue un fracaso en taquilla, recaudó menos de la mitad del presupuesto que se había gastado en ella, se llevó algunos premios Razzie, los premios que se otorgan a lo peor del género cinematográfico. No sé, en principio el elenco era bastante importante porque estaba Faye Dunaway, estaba Mia Farrow, estaba Peter O'Toole y la propia Helen Slater, pues era una chica guapísima para la época y no entiendo por qué esto no funcionó. Debió ser un fiasco. Galácticos. Sí, totalmente. Bueno, ya entramos en el mundo televisivo para hablar de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Digamos que después de la cuarta película de Superman, metieron un poco el personaje en un cajón porque no sabían cómo recuperarlo de una manera digna y además porque la última había sido una auténtica bazofia. Sí. El caso es que vino a salvarnos la televisión porque el personaje de Superman en el año 1993 lo encarnarían Dean Cain y en el papel de Lois Lane estaba Terry Hatcher, a la que conocemos por Mujeres Desesperadas. Bueno, la verdad es que la conocíamos en Mujeres Desesperadas porque había hecho antes Lois y Clark. Lois y Lane. Sí. A ver, esta serie es una serie de culto. Yo creo que los guiones estaban bastante por encima de los efectos especiales porque obviamente en la televisión no se podían hacer grandes excesos a ese nivel. Pero tenía su público, está bastante bien. Duró 4 temporadas, 88 capítulos. De hecho, al actor le costó conseguir el papel porque al principio de la producción pues era muy jovencito. Entonces ese aspecto niñado pues no le ayudaba para la consecución del personaje. Le dijeron que fuera Superboy. En lugar de Superman, sí. Y bueno, es una serie que está relativamente bien. Pasamos otra vez al mundo de la animación un año después, en el 96, con
No sé cómo traducir esto. Superman de Animated Series. La Superman, la serie animada. Esta serie es lo que yo llamo las series con pinchos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando sacaron el Batman de Tim Burton, era un estilo de dibujo que era muy anguloso, con unas formas muy particulares. Entonces, como esa serie funcionó muy bien, decidieron copiar el modelo y hacer un Superman pues al estilo, no de Tim Burton, pero sí de, como digo yo, dibujos con pinchos. Y salió pues una de las series que también está considerada como de las mejores de Superman, creo yo. Correcto. No vamos a entrar mucho en detalle. Esta serie todavía es bastante actual. Estamos hablando de finales de los años 90 y se puede ver en ¿dónde? En Warner, imagino, ¿no? No, esta serie no se puede ver en ningún sitio de momento. No fastidies. No. No está editada ni nada. Se editó en su momento en DVD. Ostras, pues tiene que costar una pasta los DVDs hoy, ¿no? Sí, por eso no los vendo. ¿No sabes el disgusto que le acaba de dar a muchos oyentes? O sea, no se pueden decir así, ¿eh? No se pagaste una pasta, seguro, ¿no? Sí, porque en su momento también se habló de que sacarían la serie de Batman de la serie animada y es la única que no ha salido aún ni en DVD ni en Blu-ray. Oye, abramos un paréntesis. ¿Cuánto es la mayor cantidad de pasta que te has dejado por una cosa de estas? Hablamos de millones. Una serie de televisión. ¿Y cuánto 250. ¿Y qué serie? La última de Dragon Ball. A ver, yo no recuerdo así cantidades exactas, pero cuando empezó a salir la serie Expediente X en Estados Unidos, que además había que irse allá a comprarla porque no te la servían en ningún sitio en DVD, yo creo que costaban entre $130 y $150 cada temporada, y eran 10 temporadas, o sea que calcula. He de decir que no me la acabé, ¿eh? Quiero decir, no te acabaste. Compré 4 temporadas y ya las siguientes ya no las compré. Claro, es que estamos hablando de cantidades importantes, ¿eh? Tú, Florentino, 130 es lo que le das a la parca, ¿no? Sí, bueno, no, esto es lo que le doy al conserje de mi casa cada día que salgo para los buenos días. Superman tenías que haber sido tú, tenías que volar. Bueno, eso que lo digan los socios. Yo, no, es verdad. Ser superior. Yo soy un hombre muy humilde. Bueno, antes estábamos hablando de la serie de animación de los Super Amigos, pero esto ya es la Liga de la Justicia, o sea, coge el nombre auténtico de los cómics. Otra reunión de superhéroes, mucho antes de que hiciesen las reuniones en el cine y con personajes, con actores reales, pues las teníamos en series de animación. Aquí estaban Superman, Batman, Wonder Woman, Linterna Verde, Aquaman, Flash, Flecha Verde. Hay mucho verde aquí en el universo de Sí, hay mucho verde, sí, era en ecológico. Sí, Superamigas no hay, porque no hay Superamigas. Sí, Wonder Woman. Sí, pero solamente está Wonder Woman. Vaya, hombre. Bueno, y esta es otra serie también bastante de culto. Antes estábamos hablando de las aventuras de Lois y Clark. Insisto, el Superman no estaba en el nombre de la serie, eran las aventuras de Lois y Clark. Y aquí tampoco, porque esto es Smallville. Smallville era donde vivía Superman cuando era crío. Donde aterrizó su nave. ¿Qué pasa? Pues eso, que es una serie de adolescencia, con lo cual está dirigida a los adolescentes. Y de hecho es incluso antes de que Superman se llegue a convertir ya no solamente en Superman, sino incluso en Superboy. O sea, estamos hablando de aventuras muy, muy incipientes de un jovencísimo Clark Kent. En ningún momento en la serie se le ve al protagonista vestido de Superman. Esto es una cosa que te tenía que preguntar. O sea, es que ni siquiera al final, en el último capítulo, sale con el disfraz. En el último episodio, en el último momento, aparece vestido de Superman. Pero más que nada porque al protagonista, cuando le dieron el papel, Tom Welling fue rápidamente a su padre para decirle que le habían dado el papel protagonista de una serie que iba a ser de Superman, y su padre le dijo: me alegro por ti, pero por favor no te vistas con mallas azules y unos calzoncillos rojos. Bueno, pues los fans del personaje tuvieron que esperar la friolera de 217 capítulos para poder ver a Superman en el traje de Superman. Es un rato largo, ¿eh? O sea, 10 años. 10 años. Eso también da una idea del interés de esta serie, porque para no estar hablando, o sea, para estar hablando de no salir el Superman de verdad, lo estiraron el chicle, pero una barbaridad, ¿eh? Bastante. Desde que el protagonista era estudiante hasta que terminó trabajando en el Daily Planet. Bueno, antes mencionábamos a Annette O'Toole. Es curioso porque esto parece una constante en las series de televisión de los superhéroes, que es que empiezan a rescatar a actores que de alguna manera tuvieron alguna participación en producciones anteriores referidas también a superhéroes. Es decir, aquí Annette O'Toole, que había hecho de novia o primera novia o compañera de colegio, es que yo no sé si llegaron a ser novios de Superman cuando estaban en Smallville, en esta serie sale haciendo de madre de Superman. La madre de Superman. La madre adoptiva de Superman. La madre adoptiva de Superman había sido la misma actriz que había hecho de novia a Superman en una de las películas. Ya. Pero no es el único caso. O sea, más adelante lo volveremos a mencionar, porque están recuperando continuamente personajes del imaginario de actores que han participado en las sagas de los superhéroes para traerlos a las series actuales.
En la serie también aparece Christopher Reeve, que ya estaba en silla de ruedas. Ajá. Y tu querida Margot Kidder, que aparecía como una especie de confidente de una serie de casos que estaban investigando Lois Lane y Clark Kent. De hecho, también aparece Terry Hatcher haciendo de Lois Lane, ¿no? No, aparece Terry Hatcher haciendo de madre de Lois Lane, pero aparece muy poco, 5 minutos, en toda la serie. Bueno, la onda sonora de la serie es bastante interesante, pero yo me voy a quedar con un tema solamente, que es este, de Eva Cassidy, tocando en este famosísimo disco en directo su versión del Time After Time de Cyndi Lauper, mitiquísima. Después de este momento de bajón, recuperamos otra vez, volvemos a Superman. ¡Vamos otra vez para arriba! Después de darle la enhorabuena al batería de esta canción. No hemos mencionado que al pobre Tom Welling pues también le cayó la maldición del Hombre de Acero. Sí, porque después de esto lo único que ha podido hacer son podcasts. ¿Sí? Bueno, podcast no, intervino en la serie Lucifer y de Winchester, muy poco. No lo hemos dicho, pero el tema principal de Superman es de John Williams, como podía ser de otra forma. Oye, ¿verdad? Oye, Rafa Alcorta, John Williams. Oye, pues es familia, ¿no? El padre de Iñaki, el padre de Nico, campeones de Copa, tío. O sea, al final todo queda en casa. Son unos artistas. Con el balón, con la batuta, vamos, y con la raqueta de tenis. Eso, Serena, la otra, o sea, es genial. Bueno, recuperamos la sintonía original del Superman de finales de los años 70 porque nos situamos en el año 2006 con el reboot del personaje a nivel de la gran pantalla. En una película que yo no sé por qué, la verdad es que está bastante mal considerada y a mí en su momento me pareció que estaba muy bien y al día de hoy... No estaba mal. Me sigue pareciendo que está muy bien. Hay que tener en cuenta que tuvieron que pasar 19 años para que se atreviesen a hacer otra película de Superman. El cine había cambiado mucho en todo ese tiempo, los efectos especiales ya estaban a otra altura y aunque hay gente que dice que esto es lo peor que se pudo hacer con el personaje, a mí me pareció un reboot muy digno en el cual hay que destacar no tanto a Brandon Routh haciendo de Clark Kent, que la verdad es que el chico pues tampoco brillaba especialmente, pero sí a un magnífico Kevin Spacey haciendo de Lex Luthor, pero de una manera espectacular. Y sobre todo, lo que yo destacaría también de esta película es que se hizo con mucho respeto al personaje de Christopher Reeve. Es decir, había una continuidad muy, muy evidente. De hecho, incluso el hilo estaba continuado, aunque había un salto temporal, pero el hilo tenía cierto sentido. Y no intentaron hacer un reboot como lo conocemos hoy en día, en el estilo de que rompen con todo lo anterior y empiezan otra vez con un renacer del personaje y te vuelven otra vez a contar su historia. Eso lo harían más tarde. Pero esta película era muy continuista con las que habíamos visto en los años 70 y principios de los 80 hasta mediados de los 80. Yo la tengo con mucho cariño y es una película que me gusta ver de vez en cuando porque merece la pena. Y estamos hablando del año 2006 y todavía tendríamos que esperar hasta el año 2013 para ver otro nuevo Hombre de Acero, que esta vez sí ya no tiene nada que ver con el anterior. A ver, no tiene nada que ver, sigue siendo Superman, pero de nuevo nos vuelven otra vez a contar toda su historia, desde Krypton, bebé llega a la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Con Henry Cavill en esta vez. Porque Brandon Routh ya no tenía cuerpo para hacer no es que no tuviera el cuerpo, es que quedó muy estigmatizado como el peor Superman de la historia. Pues me parece fatal. Lo hizo bien, lo que pasa es que no parece que terminara de convencer. Este ya no es John Williams, este es Hans Zimmer y ya tampoco es Superman. Estamos hablando del Hombre de Acero, que es como se le conoce en esta nueva serie de películas, esta nueva saga. Yo no sé si la primera ya la dirigió Snyder. Sí, la primera sí. La primera ya es de Zack Snyder, vale. Una cosa curiosa de esta película. En el papel de madre adoptiva de Superman estaba Diane Lane, como Martha Kent, y como padre adoptivo estaba Kevin Costner, haciendo de Jonathan Kent. La voz en español de Kevin Costner es Manolo García. Manolo García es el doblador de Superman en las películas de los años 70 y 80. Sí, pero con un matiz. La primera película tiene un redoblaje al 5.1. Malísimo, malísimo, sí. ¿Sí? Mira que los actores son buenos, sí. Pero uno ya está acostumbrado a la voz de Manolo García y de Selika Torcal y cambia las voces de las producciones de los 80. Mal. Pues como que no. Bueno, en fin, estas producciones del Hombre de Acero están un poco rodeadas de polémica porque incluso Zack Snyder no pudo terminar la última de ellas. Tuvo que hacerse un montaje del director que solamente se estrenó en plataformas. De momento vamos a dejarlo aquí, no sé si entraremos más tarde, pues nos da tiempo o no.
porque prefiero que hablemos de Supergirl, la producción de televisión del año 2016. Nos volvemos a incorporar a Enrique Cerezo a la sintonía, ¿verdad? O sea, esta, como es serie, ya no es Helen Slater. Busca Melissa Benoist. Melissa Benoist, Enrique. Melissa, aquí está, aquí la vemos, vamos a ver. Muy del estilo de Whopper. Hombre, yo ya tenía fichada desde Glee, ¿eh? Sí. Está... Bueno, esta es una serie que yo considero que está muy bien, es muy digna. Tiene unos efectos especiales para la televisión que están muy bien logrados. Pero yo califico esta serie, como tú dices algunas veces, empieza de caballo y parada de burra. Arranque de caballo jerezano y parada de burro manchego. Empieza muy bien, las primeras temporadas son muy buenas, pero las dos últimas son de decir, cerrar ya la serie como sea. Pues entonces empieza al revés. Empieza por las temporadas malas y se acaba con buen sabor de boca. Bueno, hemos mencionado a la protagonista, a la que hace de Superman, pero como decíamos antes, es una constante en esta serie empezar a traer a gente del pasado, del universo cinematográfico de Superman, para hacer papeles. Como por ejemplo, Helen Slater es la madre adoptiva de Supergirl en esta serie. Correcto. Y no es la única, además, me parece que también sale... Dean Cain, el Superman de Lois y Clark. Y es el padre también adoptivo de Supergirl. De Supergirl. Se van recuperando. ¿Cómo van recuperando a gente del universo cinematográfico para traerlo a la serie? Y bueno, a ver, nos quedan unas cuantas cosas más, pero no sé si nos va a dar mucho tiempo. Tengo aquí Batman vs Superman del año 2016. Joder, cómo se nota aquí Hans Zimmer, ¿eh? O sea, es que es una cosa... Yo aconsejo poner los que estáis escuchando todos los graves y ponerlo a tope hasta que suba el vecino. Desde el principio otra vez, porque es... Mira. Este día Hans Zimmer estaba más enfadado de lo normal, sí. Pues le habría multado o algo, porque... Es la película en la que muere Superman. La acabo de destripar para todo el mundo, ¿eh? Ahí está, pues ya está. Ya está. Bueno, es que es como empieza después la Liga de la Justicia. Ya, pero lo podías haber dicho después, cuando empezaba la Liga de la Justicia, ¿no? Aquí. Es igual. Yo te iba a preguntar si esta es la película en la cual se enfrentan Batman y Superman. Se enfrentan los dos y al final hay una disputa entre... no, ya. Pero después Superman se enfrenta con un monstruo que es el que lo mata. Sí, bueno, pues eso, como ya ha spoileado Pontes, se cargan a Superman en esta película y luego está la película de la Liga de la Justicia que trata la película de resucitarlo y lo consiguen. Ya está, ala. Ya está. No tiene nada más. Bueno, pues esta película son 4 horas. Lo que os habéis ahorrado. 4 horas de montaje del director que está disponible en HBO y encima están 4:3, que es como, vamos a ver, 4:3 es el formato de televisión antigua, menos rectangular, más cuadrada que ahora. El cuadrado, sí. No sé por qué estas cosas creativas que hacen los directores modernos de, ahora lo voy a hacer en 4:3. Estaba ya muy malas con Warner y dijo, pues sí, hago el montaje, pero ahí lo tenéis. A ver, está justificado, es que Snyder no pudo terminar esta película por un tema personal, porque creo que se le falleció una hija o algo por el estilo, y entonces recogió la producción Joss Whedon, que venía a estar haciendo las películas de los Avengers, y entonces pues, le dio una vuelta de tuerca a esto que no le gustó prácticamente a nadie. Y la dejó en 2 horas. Eso es lo único que hizo bien, dejarla en 2 horas. Pero claro, luego llegó el amigo Snyder y dijo, no, todo esto que yo he grabado y todas estas cosas apocalípticas que salen al final, que luego además no han resuelto de ninguna forma, porque como no tiene continuidad esta saga, la han dejado ahí colgando como un chorizo, o sea, es... Oye, pero qué bien que 4 horas habéis ahorrado al oyente, bueno, di que oyente que hoy no tenías tiempo para hacerlo, las 4 horas, mira, entre que tiene partido el niño, tienes barbacoa, por la tarde hay no sé qué, no te va a dar tiempo. Pues la radio hoy te lo ahorrado, amigo. Y esto que estamos escuchando ya es lo último de lo que vamos a hablar, es la serie más reciente que hay sobre Superman y Lois. Correcto. Unos son las aventuras de Superman, Lois y Clark, esto es Superman y Lois. Que ya tienen 2 hijos, los hijos, uno es adoptivo y el otro no. No, los dos son naturales, son gemelos. ¿Estos vuelan también o no vuelan estos? Pues es curioso porque una de las tramas es que efectivamente uno de los chavales desarrolla poderes. Esta serie la dejé en la primera temporada, no fui incapaz de continuarla después. ¿No te ha tocado ver el sustituto de uno de los hijos? ¿Que lo cambiaron? Sí, uno de los hijos en la segunda temporada lo dejó porque decía que no estaban bien mentalmente, que quería dejar todo el tema de la interpretación, y lo sustituyeron en la tercera temporada. Salió volando. Pues no era ese, era el otro, el moreno, el que volaba. El chaval que hace de Superman, creo que es Tyler Hoechlin. Este chico lo conocimos ya, bueno, yo por lo menos lo empecé a ver en la serie de Supergirl, que es así que la serie con un poquito más de atención. Y el chico la verdad es que lo hace bastante bien, pero yo Lois Lane me parece que no. O sea, no, lo siento, pero no. Un poquito bizca. Esta actriz. Y ya está, hemos contado muchísimas cosas, más de las que yo pensaba sobre Superman. Sí. Queda Nicolas Cage.
Es verdad, Nicolas Cage, pero eso es una cosa que solamente la gente que haya visto la última película de Flash en cines lo va a entender. Hubo una especie de intento de reboot de Superman a finales de los años 90, encabezado por Tim Burton y con Nicolas Cage como protagonista, del cual solamente se conservan las pruebas de vestuario de Nicolas Cage. Ya está. Y ya está, y su pelo largo. Y entonces el traje era como con reflejos, muy marciano, y Nicolas Cage, que estaba jovencito y tal, no estaba demasiado ciclado, pero sí que llenaba bastante bien el traje. Lo sacaron en la última película de Flash, recreado con CGI, en uno de estos universos alternativos en los cuales puede pasar de todo. Pues ahí estaba ese Nicolas Cage luchando contra una araña mecánica, como homenaje al Nicolas Cage Superman que nunca fue de Tim Burton. Correcto. Y que Henry Cavill ya no será Superman más. Nunca más, no. Vaya. Cosa muy fea por otra parte, ¿eh? Lamentable. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Pontes, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya está. Bueno, Pontes, pues nada, muy bien, ¿eh? Hala. Que te lo pases bien. La Igualmente. semana que viene más. Sí. Más torta abrasada. Igualmente. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz. 6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas. Estas jornadas suponen para ellos y para cualquiera, realmente un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente, pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes. Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Cuando el sol se va y la noche llega, un programa de humor nos alegra. Oscar, Fernando, David nos hacen reír. En la madrugada no nos dejan dormir. Sus chistes y bromas nos hacen gozar. Las risas no paran, hay que parar. El Grupo Risa líder en diversión. Nos sacan sonrisas con cada canción. Risas, entretenimiento es lo que hay. Con Oscar, Fernando, David, la diversión no se va. En la madrugada, en COPE Radio, el Grupo Risa alegrando nuestro estado. Bueno, puede que haya alguno que, por ejemplo, no nos haya escuchado desde hace una semana y se ha reenganchado hoy a la sintonía, al programa, y ha observado pues que desde el principio de vez en cuando suenan estas inserciones, estas musiquillas, estas canciones. No hemos contratado a nadie para que las haga porque, lógicamente, nuestro presupuesto es cero. Evidentemente esto es producto de la inteligencia artificial, pero como el ritmo apresurado de los programas en los que participamos nos impide explicarlo con detenimiento y con profusión, pues para eso está el web, porque os va a contar. Esta chica que canta es vía inteligencia artificial, pero la historia es cómo es el procedimiento, cómo es la fórmula. Pues realmente es muy sencillo. Es una suscripción web, una página web en la cual tú entras, te genera canciones y lo hace a partir de una simple descripción del estilo de la canción y de lo que quieres que diga ese tema. Te saca varios ejemplos y tú te quedas con el que más te guste. Lo más destacado es lo bien que calca los estilos cuando se los pides. O sea, tú le pides pop, le pides una balada, le pides latino, le pides cantado por una chica, por un chico, le pides con ritmo, más lento. Y luego hay dos opciones: que la letra te la haga la inteligencia artificial a partir de unas indicaciones muy sencillas, o bien que tú le des una letra, que yo creo que es la modalidad que más nos va a gustar a nosotros, que le das una letra que nosotros elaboramos y a partir de esa letra pues te genera una canción con más o menos fortuna, pero como puedes repetirla las veces que sea necesario y cada vez te lo va a hacer de una manera distinta, pues te quedas con la que más te mole. Es decir, la IA, digamos que parte de nada, la canción la crea la inteligencia artificial y lo único que tienes que dar es unas mínimas instrucciones. Tú que has puesto, por ejemplo, Grupo Risa, Noche, Humor, pasarlo bien y truqui, ¿no? Y España. Efectivamente. No, España, sí. Y David, Fernando y Óscar.
alegre, divertida, etcétera, etcétera. Lo más importante de esto es entender que no es que la IA haga la letra de la canción o las voces, no, es que hace absolutamente todo. O sea, el resultado final es lo que estáis escuchando. Sí, y sobre todo lo más fascinante es cómo entiende la historia, la inteligencia artificial y cuál es el concepto, luego lo que se le ocurre aportar a ella por sí misma, ¿no? Claro, cuando teníamos el juguetito entre nuestras manos, y esto es materia reservada, off the record, lo que vamos a poner ahora, se nos ocurrió, y por favor contárselo bien si no nos está oyendo, pues elegir a uno de los miembros de la cadena COPE. El premio gordo le tocó a Alberto Herrera. Entonces, hablando entre nosotros, comentábamos, oye, ¿y si decimos Alberto Herrera, qué pautas poníamos? ¿Manipulador, opresor? No, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros estábamos haciendo canciones que todas nos salían absolutamente alegres y joviales, y entonces decidimos retorcer la herramienta a base de darle cosas que tú generalmente no escucharías en una canción. Y entonces es cuando sale la canción de Alberto Herrera diciendo manipulador, mujeriego, vago. O sea, lo que no es verdad y lo que nunca se escucharía en una canción real, pues hecho a través de la inteligencia artificial, a ver qué se le ocurría con todo eso. Decir todo tipo de burradas con el único objeto de probar la máquina a ver qué hacía. Esto es lo que salió, que puede ser para Alberto Herrera o puede ser para mí o puede ser como cualquiera. Era una prueba técnica. Ojo. Alberto Herrera, un presentador de radio, jefe opresor, manipulador y dividor. Qué fuerte. Mujeriego y vago, siempre buscando poder. Pero qué bonito al mismo tiempo. Por favor que dimita, que ya es hora de perder. ¡Arriba! Alberto, por favor, ya no más. La COPE se va a la quiebra si sigues en tu lugar. ¿Todos? Dimisión es lo que necesitamos. No más mentiras, no más daño, es hora de terminar. Con tu lengua afilada causas división, fomentas el odio con tus palabras sin razón. Esto todo se lo inventa la IA. Exacto. Pero nosotros no vamos a callar, ya no queremos verte, es hora de renunciar. ¿Todos? Alberto, por favor, ya no más. La COPE se va a la quiebra si sigues en tu lugar. Dimisión es lo que necesitamos. No más mentiras, no más daño, es hora de terminar. Insisto, Alberto, que es una prueba, ¿eh? Es una prueba. Lo que pasa es que con lo que alucinas es que las pautas que tú le dictas a la máquina son mínimas. Alberto, manipulador, opresor, COPE se va a la quiebra. Y entonces, como si la máquina dijera, vale, ya lo he pillado, ahora sigo yo. Ahora, es un temazo, ¿eh? Sí. O sea, musicalmente está fenomenal, las voces son preciosas, la producción es magistral. O sea, la verdad es que la herramienta funciona muy bien para algunas cosas, ¿eh? Mira. Bueno, luego, Wepper, ¿verdad? Hay una segunda modalidad que consiste en meterle letras de otras cosas, ¿no? Efectivamente, o sea, no dejamos en esta ocasión que la inteligencia artificial desarrolle una idea a partir de unas indicaciones, sino que lo que hacemos es directamente plantarle una letra de una canción ya existente para que a partir de ahí pues se componga una canción, eso sí, indicándole el tipo de estilo que queríamos, en este caso funky. Que tú bordaste en rojo ayer. Y la letra del Cara al Sol. Preciosa. La muerte sí me lleva y no te vuelvo a ver. Buena radio. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Esta canción le encantó esta canción a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Ah, sí? Están presentes en nuestra paz. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Es que parece Objetivo Birmania, ¿eh? Sí. Serán banderas victoriosas al paso alegre. Falta el videoclip.
Bueno, no me negáis que tiene un sonido brutal esto, ¿eh? Sí, es 1983. Está a la altura de una producción de Julián Ruiz esto, ¿eh? No, totalmente. O sea, insisto, tú le das la letra entera, ahora sí, letra entera de algo existente, de algo que todos conocemos, y le indicas el formato, el sonido en el que lo quiere. En este caso, el himno del Real Madrid. De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles miran siempre tus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor. A la Madrid, a triunfar en Guaraní, defendiendo tu honor. A la Madrid. Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. Los domingos por la tarde caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas van alegres y risueñas, porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid. El problema de todo esto es lo que me preguntaba Paco el otro día, ¿a quién pertenecen los derechos de esta canción? Porque claro, nosotros podríamos mandársela a Florentino y si le gusta la podría editar y hacer un nuevo himno del Real Madrid. Está muy bien esto, ¿eh? Sí, puedes hacer una actuación virtual en el estadio. Es que me hace Red One esta parte, ¿eh? Exactamente, ahí tío, ahí estamos. Oye chica, ¿cómo estás? Pero vamos a volver otra vez a la primera variedad, a la de que le damos una serie de indicaciones, unos prompts, y que nos haga la canción a partir de esos prompts. Entonces, lo que quisimos fue pues trolear a algunos compañeros, y la primera, en desgracia, pues fue Elena Condis. La de siempre. Que con unas simples indicaciones y diciéndole que queríamos un reggaetón, la inteligencia artificial nos entregó esto. Ella es Elena Condis, poderosa influencer, se mueve el ritmo de reggaetón caliente, conquistando corazones, una verdadera arena, entrevistando a los jugadores de fútbol en la escena. En el gimnasio se destaca, cuerpo escultural. Su belleza deslumbrana y nadie igual. Con su carisma arrollador, enciende el micrófono. Su prometido, el líder de la radio en la noche de Corpe. Elena Condis, la reina de la noche. Su belleza y talento son algo derroche, bailando al ritmo del reggaetón ardiente. Ella es la estrella que brilla potente. Ella es Elena Condis, poderosa. Fijaos que el reggaetón lo hace particularmente bien. Yo creo que es porque tiene una producción relativamente sencilla, no son muchos instrumentos y las voces salen bastante claras, pero cuando se trata de pedirle, por ejemplo, un pop rock de los años 90, lo hace con una producción también espectacular, y lo quisimos probar con otra compañera que es Gemma Santos. Fijaos la pedazo de canción que le hizo. Llanos sueltos, mujer bella y radiante, con voz que encanta, nos llena de alegría. La letra es de la IA, no es nuestra. Madre ejemplar, trabajadora, incansable, en tiempo de juego brillas día a día. Tu dulce voz nos envuelve en melodías, como locutora nos haces vibrar. Actriz de voz, tu talento es magia pura, en cada personaje sabes conquistar. Arriba. Gemma Santos, mujer divina, con voz de oro eres nuestra heroína. Radiante estrella, talento sin igual. Gemma Santos, en tus manos quedamos atrapados. Es que esto se copia al Esther Expósito del canto, ¿eh? No, sí, es que sí. ¿Estás puesto a Churri o no? Sí. Recoge el estribillo ahora otra vez. Y entonces... Gemma Santos, en tus manos quedamos atrapados. Gemma Santos, mujer divina, con voz de oro eres nuestra.
A ver, la Churri estaba súper emocionada con la canción, ¿eh? Normal, es que además es que es su estilo, es muy Big Noise. Sí. Oye, y entonces, vamos a ver, las instrucciones, los parámetros que tú has introducido, simplemente que es Gemma Santos, locutora, radio, voz divina, oro, y ya está, ¿no? Y más o menos, sí. Mi madre trabaja en la COPE, tiempo de juego y poco más. Hay algunas cosas que la IA las obvia y no las utiliza para hacer la canción, pero ya habéis visto que al resto le saca un provecho increíble, ¿eh? O sea, si tú haces, yo qué sé, Andrea Peláez, vieja, desdentada, bruja, gruñona, verdulera. Sí, exactamente, también. Nos hace una canción con todo eso. Bueno, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho a las primeras canciones del Grupo Risa a través de inteligencia artificial. Os dejo aquí con esta otra versión del himno del Real Madrid y damos paso a boleto. Venga. Pues exacto, así llegan las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. Son las 3.